Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya están listos para su clase? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? ¿Ya estaban preparados? ¿Hicieron su tarea de biología? Recuerden que hoy tenemos clase con el profesor Jorge, que él nos va a estar apoyando en la materia de biología. En unos momentos más los vamos a tener aquí. Déjenle, le comparto la sesión en un rato, ¿vale? Pero bien, cuéntenme cómo están, cómo han estado, qué tal les fue hoy. Vamos a ver cuántos somos. Cuatro personitas, ¿vale? Cuatro personas. Vamos a esperar unos 2 minutos más. En lo que le mando la sesión al profesor. Y podemos comenzar. Denme un momento. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, George? ¿Cómo estás, Denise? Lisbeth, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Buenas noches, Ani. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hicieron su tarea? ¿Y están listos? ¿Están listos para su clase? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, denme un momento en lo que le mando la sesión a su profesor. Mientras vayanme contando qué tal estuvo su día. Les repito, ¿hicieron su tarea? Por ahí me parece que el profesor les dejó tarea, ¿eh? ¿La hicieron? ¿La hicieron? Bien, bien, sin tarea. ¡Oh, qué bien, eh! Qué bien, George. No tuviste tarea. Qué bueno que no tuviste tarea. Bien, vamos a empezar. Ya solamente que nos conteste el profesor, me conteste la sesión e iniciamos. ¿Les parece bien? Ok, ahorita iniciemos en un momentillo. ¿Qué tal está la rolita? Creo que esa ya se los había puesto, esa canción. Esa rolita de un amigo, un muy buen amigo. ¿Qué tal está? Está chida, ¿no? Está muy buena. Creo que la acaban de sacar. ¿Cuándo fue? ¿Cuál es la fecha? No, no di bien la fecha aquí, pero está muy, muy buena. Recuerden que vamos a estar poniendo algunas canciones que me han estado compartiendo mis amigos. De esta manera para ayudarlos también. Entonces vamos a esperar al profe para poder comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Va? Hola Cita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Lista para tu clase? ¿Ya estás lista? ¿Lista para la clase del día de hoy? Recuerden que hoy tenemos biología. En un momento se une el profesor para comenzar con la clase. ¿Sale? Ahorita empezamos. ¿Va? Ahorita empezamos. En unos momentos. En lo que se une el profe. ¿Qué dice? A ver, Osita que nos comenta. Dejen algo más grande esta cosa. Muy bien. Sí, literal saliendo de mi clase de inglés. ¡Oh, qué bien! Muy bien y puntualita. Muy, muy bien. Sí me gusta. Qué buena onda. Buenas noches, Yalis Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Recuerden que hoy tenemos su clase de biología. Denos un momento en lo que el profesor se conecta, ¿sale? Para empezar. ¿Va? ¿Quién se hizo su tarea? Creo que nadie la hizo. Nuevamente nadie la hizo. No hay falla, no hay falla. Bien, somos tres espectadores. Qué bien, qué buena onda, ¿eh? Sí le han estado diciendo
amigos y conocidos que se unan a las clases. Mientras más personas seamos, pues muy, bueno, estaría mejor, ¿eh? Vamos a esperar un poquillo al profesor. Ya aquí está, ¿eh? Ya aquí está. Ya solamente está agregando su computadora, es lo que me comenta. Paciencia, paciencia. Ya Isla, buenas noches, profe. Yo sí la hice. Excelente, muy bien. Muy bien. Sí, les dejó, me parece, las partes del microscopio, ¿no? Si no me equivoco, Yalis. Vale, fruta frita, no te preocupes. La fruta frita es nuestro profe. Es el profe de biología. Tenemos nuevos alumnos. Creo que sí. Diario se une gente al grupo de WhatsApp en donde estamos todos. Ya hay más de 90 personas ahí en el grupo. Qué buena onda. Entonces, no sé si alguien sea nuevo por aquí. ¿Es su primera clase que toma? Nos comenta Yaris Lara, sí, la tarea del microscopio y la célula. Ah, sí, cierto, dejó tarea también de la célula. Ujú. Excelente. Entonces, ¿qué les estaba comentando? Cuéntenme, denme chance. Ah, sí, les comentaba que tenemos más alumnos, más compañeros el día de hoy, espero. Entonces, por ahí, si tienen oportunidad, escriban en los comentarios si son nuevos en la clase o ya llevan un ratillo con nosotros. El curso inició el 14, exactamente hace un mes. Hace un mes iniciamos con este curso gratuito. Iniciamos hace un mes y poco a poco la gente se ha estado uniendo. Eso me da mucho gusto. Igual yo creo que es gracias a ustedes que se van uniendo las personitas. Y pues vamos a darle. Ujú. Good, dice Jorge, sí. George, fuiste uno de los primeros, me parece. Junto con Yalis Lara y Andy, me parece. ¿Quién más fue de los primeros? ¿Quién lleva? ¿Cuánto llevan? Me gustaría saber cuánto llevan siguiéndonos. ¿Cuánto llevan aquí con nosotros? Ya llevan tiempo. ¿Cómo van? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Ah, no me han mandado tampoco Andy nos comenta, yo apenas llevo 3 clases. Oh, qué bien. Está perfecto. Ah, y les comentaba, no, nadie me ha mandado algún mensaje para generar una cita y trabajar su, su planeación para darles algunas recomendaciones de estudio, para trabajar en un plan de trabajo pues un tanto más personalizado. Entonces, sí me gustaría que me mandaran para que pues agendemos una sesión y trabajemos en conjunto para un plan de trabajo pues más personalizado y pues logren quedar en su primera opción. No inventen, escuchen esta no la había escuchado, también es de un compa. Está muy buena esta rola, pegajosa. Se las voy a pasar, se las voy a pasar. No la había escuchado, está pegajosa. A ver, ahí les va. Es esta la que están escuchando. Si les date, pues ahí vayan a dar su respectivo follow, su respectivo like. Y suscríbanse, no sean malitos. Está muy buena, no la había escuchado. Ah, ya llegó el profesor. Ok. Vamos a pausar esto de aquí. Vamos a aumentar el volumen aquí. Bajamos un poquito esto. Déjenme conectarme con el profe. ¿Qué onda, qué onda? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás por ahí? Hola, hola. Hola. Sí, te ¿Sí? escucho. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola, hola. ¿No me escuchas?
Yo sí te escucho. Aquí me marca que sí me Creo que escucha. hay un desfase. Ah, ok, ok. Vale, no hay falla. Entonces, pues, si quieres comenzamos. Tú me avisas. Tú me dices, tú me dices. Creo que sí hay Porque un desfase. me confundo. Mm, Deja comparto la pantalla Va, va, va. y a ver cómo se ve. Claro, Para que me digas si se traba o algo. Y voy a dejar la cámara apagada para que no haya más sale. eh, problema, a menos de que tenga que explicar algo con mis manos o algo así, pero según yo no. Ok, sí, me parece bien. No hay problema. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de biología, ¿va? Para las personas que están aquí. Ah, Ah, somos 14 espectadores, ¿eh? Tienes 14 personas viéndote, amigo. wow. Ok. ¿Y se ve bien? O sea, está como... A ver. eh, ¿cómo decirlo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? El audio se escucha bien. Ok. Ahí Ya está. se ve mi pantalla, creo. Ya podemos ver tu pantalla, amigo. ¿Sí? Sí. A ver. Antes de ir al citoplasma, vamos a revisar la tarea que solo una persona envió, Solo una. pero está bien. Exacto. Pero a ver. Eh, ok. Esta parte de aquí, como les mencionaba, quizá si hacen el examen de la UNAM, no venga. Esto es algo como extra que si hacen el examen del IPN, seguramente, o bueno, quién sabe, seguramente si venga, sí van a un área de biológicas, ¿ok? Y pues en sí no es tan complicado, solo hay que recordar cómo es un microscopio y cada una de sus partes. Estos van a ser oculares, que ya los habíamos visto, donde se ve la muestra, etcétera. La cabeza, objetivos, pues va a aportar objetivos, ¿no? Aquí el microscopio, la base, y aquí vamos a tener una serie como de estructuras que vamos a poder ir adaptando conforme a lo que queramos hacer. Tenemos el condensador, el cual va a juntar las luces que se generan aquí por una lámpara y van a hacer que se junten para atravesar la muestra que va a estar aquí. Y esta luz tiene que pasar por el diafragma. El diafragma, así como una cosita que se cierra y se abre, nos va a ayudar justo a ver cuánta luz es la que pasa a través de aquí para que llegue a la muestra que vamos a poner aquí. Y esta cosa se llama platina, ¿no? Y para poder manipular estas partes vamos a tener un tornillo que va a ser el tornillo del condensador, el cual nos va justo a abrir o cerrar el haz de luz que sale. Y otro muy importante que van a ser los tornillos. Los tornillos van a ser dos. Uno macrométrico, que va a hacer movimientos muy rápidos, y uno micrométrico, que va a hacer movimientos para poder ¿cómo se dice? Enfocar lo que estamos tratando de observar. Yo creo que en la siguiente clase voy a buscar un video para que esto tenga como más sentido y no solo sea como la imagen, pero básicamente esas son las partes, ¿no? Habíamos visto también que hay distintos microscopios, pero este es el que más se usa y del que más seguramente les pregunto, ¿vale? Y ya nada más era esto, igual si quieren pueden tomarle una foto, una captura de pantalla o algo para que lo tengan y lo repasen. Y vamos ahora sí a la clase. ¿Hasta de esto tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Ok. Y, uy, ¿dónde quedó la otra lista? Ok.
Ok, todo bien. Y básicamente, ok, ninguna duda, todo bien, todo bien. La última clase, lo que pudimos observar, bueno, lo que estuvimos viendo fue básicamente una introducción a lo que es la célula, ¿ok? Dentro de la célula va a haber, por así decirlo, ciertos compartimentos que se van a llamar organelos, ¿ok? Igual, nada más una persona hizo la tarea de nombrar los organelos, entonces también sé que hay varias personas que son nuevas, entonces me gustaría que alguna de ustedes escriba qué es lo que entiende por organelo y si los que ya saben, escriban alguno de los organelos que recuerden. Sí, súper rápido. ¿Va? Los espero, les espero. Órganos, ajá. Lisosomas, ese es uno de los organelos. Y hoy lo vamos a ver, la mitocondria, exactamente. El citoplasma. El citoplasma, pues sí, puede ser considerado un organelo. Es como más un líquido que está ahí, pero pues justo está dentro de la célula, ¿no? Retículo endoplasmático, liso y rugoso. Núcleo. Ah, miren, ella fue la que hizo la tarea. Ok, núcleo, nucleolo también, ok, entonces sí, más o menos ya los ubican, ¿no? O no es como que lleguen en blanco a esta parte del curso. Ya más o menos tienen una idea y solo es como para repasar un poquito. Microtúbulos, exacto, también esos son importantes. Entonces, ahora vamos a ver, antes de entrar a ver tot fimbrias intermedias también. Y en la última clase hubo una duda sobre eso y yo creo que hoy va a quedar solucionada porque vamos a ver a qué me refería con eso, ¿vale? Membrana celular, esa también es muy importante. Ah, la vacuola, órale, sí se acuerdan. Ok, entonces, primero que nada vamos a ver que en la clase pasada vimos que había dos tipos de células, ¿ok? Existen las células procariotas, que significaba antes del núcleo, es decir, esas no tienen núcleo. Y luego vamos a tener a las células eucariotas, que significa núcleo verdadero, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Pero dentro de la célula eucariota va a haber más tipos de células, ¿ok? ¿Ustedes saben cuáles son estos tipos de células? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien, alguien que se le ocurra algo? Vegetal, células vegetales, célula animal. Eso, exacto, a eso me refería. Solo les falta una, pero ahorita lo vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que existen las células eucariotas de tipo animal. Vamos a ver que hay células vegetales, las cuales son las que presentan las plantas. Y vamos a ver que también existen las células fúngicas. ¿Ok? Aunque como que la célula fúngica casi no se lo estudia, al menos a nivel preparatoria, sí existe y tiene ciertas diferencias. En el curso, ahorita nada más la voy a mencionar tantito, la célula fúngica, pero nos vamos a enfocar tanto en célula animal y célula vegetal, ¿ok? Ya si ustedes se dedican a algo de biología o algo de medicina, patógenos o algo así, sí entrarán un poquito más a detalle en cómo se constituye y qué es una célula fúngica, ¿ok? Entonces, ahora sí lo siguiente y vamos a ver que cada una de estas va a tener ciertas características, ¿ok? Entonces, primero vamos a revisar la célula animal. La célula animal va a ser una célula que no va a tener forma, va a tener una forma indefinida. Es decir, va a poder ser como este ejemplo que está aquí, que es una esfera, va a poder ser más alargada, va a poder ser estrellada, va a poder ser va a tener va a poder ser como una dona, etcétera, ¿no? La célula animal, por sus características, va a ser muy moldeable, va a tener muchas formas, entonces no hay una forma definida como tal. Y esto se debe a que solo presenta la membrana plasmática y más adelante vamos a ver qué es lo que esto significa, ¿no? Entonces, la célula animal solo presenta membrana plasmática y por eso tiene esta característica de ser una célula indefinida, ¿ok?
Luego, otra característica muy importante es que no tiene cloroplastos. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen que no tenga cloroplastos la célula animal? Voy a continuar explicando esto, pero ustedes vayan escribiendo por qué creen que la célula animal no presenta cloroplastos. ¿Vale? No tiene vacuola central. Esto lo vamos a ver adelante. Tiene centriolos y tiene lisosomas. ¿Ok? Esas son como las características generales, ¿ok? Aquí dicen que por la fotosíntesis y alguien más dice porque no hace fotosíntesis. Exacto, la célula animal no tiene la capacidad de hacer fotosíntesis y por eso no presenta cloroplastos, porque justo los cloroplastos son los organelos que se encargan de llevar a cabo la fotosíntesis, ¿vale? Porque no hacemos fotosíntesis los animales, cloroplastos se encargan de la fotosíntesis. Exacto, exacto. Ahora pasemos a la siguiente parte. Vamos a ver que la otra parte son las células vegetales. La célula vegetal, a diferencia de la animal, sí va a ser geométrica. Casi siempre se va a representar como con un cuadrado, un rectángulo o estructuras que presenten como lados, ¿no? O sea, siempre va a estar representada así, ¿vale? Ok. Y justo aquí alguien dice, cloroplastos se encargan de la fotosíntesis en la fase oscura, recuerdo. Exacto, hay dos partes, va a ser una parte como de luz y otra parte que se le conoce como la fase oscura. Más adelante vamos a ver que sí hay algo que ver ahí en los cloroplastos, pero ya más adelante va. Ahorita hay que ir yendo poco a poco, ¿vale? Pero eso es muy importante porque ya tienen una idea de que dentro de la fotosíntesis hay ciertos pasos, ¿ok? Entonces eso está muy chido porque ya no van a llegar tan blancos a esa parte, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a ver que la célula vegetal tiene una forma geométrica y esto se debe a que, a diferencia de la célula animal, la célula vegetal va a presentar un organelo extra que se conoce como pared celular. En este caso, la pared celular de la célula vegetal va a estar constituida o construida por celulosa, ¿ok? Entonces, gracias a esta pared celular es que tiene esta estructura y lo vamos a ver más adelante. Ahora, tiene membrana plasmática también, tiene cloroplastos, por lo que vimos de la fotosíntesis, tiene vacuola central, que está representada aquí. Ahorita vamos a ver qué es la vacuola. No tiene centriolos y tampoco tiene lisosomas, ¿ok? Ahora, vamos a ir a la siguiente parte. En este caso, les quería poner a la célula fúngica porque de cierta forma sí tiene ciertas diferencias, pero a nivel preparatoria no se centran tanto en la célula fúngica, sí la mencionan, pero como dicen, bueno, ahí está. Entonces, la diferencia es que estas células van a ser alargadas y tienen forma de hilera, es decir, aquí hay una célula y justo aquí se va a generar otra célula que va a continuar y acá había otra célula que va a continuar, es decir, van a generar hilos y ahí van a estar creciendo las células. Además van a ser alargadas. Otra cosa importante es que tienen pared celular también, pero a diferencia de la vegetal, esta pared celular está hecha de quitina, ¿ok? Y la quitina es igual a una proteína que algunos animales producen, ¿vale? Luego, no tiene cloroplastos porque tampoco hacen fotosíntesis, no tiene vacuola central y en este caso sí tiene lisosomas, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o todo va bien? Creo que va un poquito desfasado, entonces estaré esperando un poquito las respuestas, pero si tienen alguna duda, váyanlas escribiendo y yo voy a ir leyendo los comentarios, ¿vale? Ok, todo bien. Vamos. Entonces, ahora, una forma de poder estudiar y de poder entender cómo es que la célula está constituida y cómo va funcionando es imaginarla o hacer como un símil, hacer una similitud de que una célula es como una fábrica.
Sin embargo, esta comparativa de una célula como una fábrica tiene pues todavía todo un trasfondo político y social que obviamente no vamos a tocar en esta clase porque no tiene nada que ver en esta clase, pero si a alguno de ustedes les interesa como ese tema, pues es como algo interesante de investigar de por qué la célula se le hace como una comparación con una fábrica, cuando una célula es un ser vivo que es muchísimo más complejo que una fábrica, ¿ok? Pero para estos, de cierta forma, nos ayuda a entender cómo es que una célula trabaja, ¿ok? Entonces ahora, vamos a ver que una fábrica va a tener como un lugar, un edificio donde va a estar operando, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una barrera, que es esta barrera amarilla que está aquí, que nos va a separar el exterior de la fábrica y el interior de la fábrica. En este caso sería el exterior de la célula y el interior de la célula, ¿no? ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Vamos a ver que la célula adentro va a tener distintos compartimentos. Va a haber una parte que se va a encargar de algo, otra que va a tener otro papel, otra que va a manejar todo y otra que va a hacer otra cosa, ¿no? O sea, dentro de la fábrica hay ciertos compartimentos que se dedican a una tarea, ¿ok? Pero es dentro de la fábrica. En el exterior no está ocurriendo nada. Sin embargo, aquí vamos a poder ver que a pesar de que la fábrica está sí aislada del exterior, de cierta forma tiene algunas puertas que le ayudan a comunicarse con el exterior, porque siempre tienen que estar en comunicación tanto con otras células como con su exterior, ¿ok? Entonces ya viendo esto, viendo que una célula va a tener ciertos compartimentos que todos van a trabajar en conjunto para mantener vivo al organismo, vamos a poder continuar con todos estos organelos que tienen distintas tareas y que están hechos de distintas cosas, ¿vale? Entonces, quito esto y aquí está, ¿no? Si hacemos otra vez como la similitud, vamos a ver que está aquí la barrera que nos va a separar el exterior del interior y que la célula adentro va a tener compartimentos como como este, que van a tener distintas tareas, ¿ok? Y como lo vimos aquí, en la fábrica, la célula sí va a estar aislada, pero no por completo. Va a tener comunicación con el exterior para saber qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, ahora sí, continuamos. Les digo, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden poner y yo lo voy a ir leyendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que el primer organelo que vamos a revisar va a ser la pared celular. La pared celular, como vimos, se encuentra únicamente en células vegetales y células fúngicas, ¿ok? ¿Cuál va a ser el papel principal de la pared celular? El papel principal es que va a ser una estructura rígida, es decir, va a ser muy dura y va a servir de armazón. Entonces, nosotros vamos a tener aquí a nuestra célula vegetal y alrededor de la célula vegetal vamos a tener otra estructura casi pegada, aquí es, que la va a estar recubriendo y esa estructura se va a conocer como pared celular. La pared celular va a estar constituida principalmente por celulosa, ¿ok? Pero esta pared celular se va a estar dividiendo en tres partes principalmente, las cuales van a ser la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. Cada una de ellas constituidas por distintas cosas, ¿no? Entonces la lámina media va a estar constituida por proteínas. Luego la pared primaria va a estar constituida por microfibrillas de hemicelulosa y polisacáridos. Y finalmente la pared secundaria, que va a ser la más gruesa, va a estar constituida por celulosa y lignina, ¿ok? Una forma de poder recordar esto es que la lignina es un componente de la madera, ¿ok? Entonces la más gruesa es la que tiene lignina, ¿va?
Sus funciones, como les dije, van a ser principalmente de rigidez y de armazón, es decir, va a dar forma a la célula, la va a englobar y proteger, como estamos viendo aquí, la va a proteger, y le va a dar resistencia. A esta resistencia se le conoce como turgencia osmótica. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una célula vegetal, ¿no? Y aquí vamos a tener a una célula animal. La célula animal, a diferencia de la vegetal, no va a tener esta estructura que se conoce como pared celular. Eso lo va a hacer más moldeable y un poquito más frágil porque no va a tener un armazón. Entonces, hay veces en las que las células se pueden contener o se pueden meter en lugares donde el ambiente, vamos a poner un cuadrito completo así, donde hay mucha sal afuera, ¿no? Mucha sal. Entonces lo que va a pasar es que el agua que está aquí de la célula se va a salir para poder contrarrestar la cantidad de sal que hay afuera. En el caso de la célula vegetal también va a ocurrir lo mismo, el agua va a salir, ¿ok? Pero en otros casos puede que haya mucha sal adentro, dentro de nuestra célula, o muchos componentes iguales dentro de esta célula. Y de repente, como afuera hay una cantidad de sal menor, el agua va a querer entrar. Y lo que va a pasar cuando el agua entre es que la célula animal va a explotar porque no tiene resistencia, se va a deshacer, se va a morir. Y en el caso de la célula vegetal, cuando toda esa agua entra, como tiene este armazón, simplemente se va a hinchar y va a estar como súper lleno, pero nunca va a explotar. Eso se le conoce como turgencia osmótica y es una de las características que define a una célula vegetal. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, ahí me van diciendo, ¿vale? Y para que no quede tan abstracto la idea de la lámina media, pared primaria y pared secundaria, aquí tengo un ejemplo de cómo sería. Entonces, aquí vamos a tener dos células vegetales. Esta es la célula vegetal 1 y esta es la célula vegetal 2. Entonces, vamos a ver que aquí está la célula delimitada y en este caso igual. Ahí está. Y luego vamos a tener en el exterior la pared celular y la pared celular se componía por tres partes principalmente. Una que va a ser la lámina media, que va a ser esta, la cual vamos a encontrar justo en medio de la unión de las dos células, ¿ok? Luego, si nos vamos más hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a ver que está la pared primaria, que en este caso es verde, ¿no? Aquí está. Y aquí está también de este lado y de este lado. Y conforme más nos acercamos a la célula o a la delimitación de la célula, vamos a encontrar a la pared secundaria, que en este caso va a ser esta, ¿ok? Es decir, la parte naranja que está aquí. Y si nosotros lo vemos en un microscopio, vamos a ver, vamos a ponerlo rojo, que la lámina media se encontraría justo en medio de dos células, ¿no? Aquí está, digo, en medio. Luego vendría vamos a ponerlo azul, vendría la pared primaria, aquí y aquí, ¿no? Alrededor. Y finalmente vendría la pared secundaria, que sería la parte que está más cerca de la célula, que sería aquí y aquí, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o todo va bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O hay algo que no haya quedado tan claro? ¿Quieren que repita alguna de las cosas que mencioné?
Voy a pasar a la siguiente y si sale alguna duda me voy a regresar, ¿vale? Ok, ok. Va. Bueno, la siguiente parte va a ser la membrana plasmática, ¿ok? Vamos a ver que está la célula delimitada así. En este caso, esta es una célula animal y vamos a poner a la célula vegetal como un cuadradito. Ahí está. Y como habíamos dicho, la célula vegetal va a presentar una pared celular, ¿no? Entonces esta va a estar alrededor. Ahí está. Y en este caso, el color negro estaría representando en ambos casos a la membrana plasmática, ¿ok? La membrana plasmática va a estar presente tanto en célula vegetal como célula animal, ¿ok? La membrana plasmática va a ser delgada, semipermeable y uniforme. Ahorita vamos a ver a qué se refieren cada una de estas características. Va a estar formada principalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser estas estructuras que podemos ver aquí, ¿ok? Si se dan cuenta, estas estructuras están constituidas o están construidas con dos partes. Y aquí tenemos un zoom de esas partes, ¿vale? Vamos a ver que está la parte azul, que es la cabeza. Esta se conoce como cabeza polar, es decir, va a poder interactuar con el agua. Y luego vamos a tener la parte de la cola, que es una cola no polar. Esta parte, al ser no polar, no va a poder interactuar con el agua. Entonces, no sé si ustedes ya lo hayan hecho, seguramente sí, pero hay un experimento donde en un vaso de agua ponen un poco de aceite y si lo revuelven, se van a dar cuenta de que el aceite nunca, nunca, nunca se va a revolver con el agua. Siempre van a estar separados. A veces en el agua se van a formar algunas burbujitas de aceite. Y esto es porque el aceite tiene una característica que es que el aceite no es polar. Es decir, no va a poder interactuar con el agua. Entonces, como nuestra membrana plasmática está constituida tanto por una parte polar y una parte no polar, la parte polar va a estar expuesta a donde está el agua, es decir, aquí está el exterior de la célula y aquí abajo está el interior de la célula, ¿ok? Y entonces, como pueden ver en la imagen, la membrana plasmática no va a ser nada más una capa de fosfolípidos, sino que va a ser una capa hecha por dos capas de fosfolípidos. Por eso se le conoce como una bicapa fosfolipídica, ¿ok? Además de tener a los fosfolípidos, vamos a poder encontrar estas proteínas. Unas pueden ser estructurales, es decir, que le van a dar rigidez a la membrana plasmática, porque si solo estuviera constituida por fosfolípidos sería muy frágil. Las proteínas, al ser unas estructuras de cierta forma más rígidas, le van a ayudar a tener estabilidad, ¿ok? Vamos a tener, por ejemplo, proteínas de transporte y las otras que son las proteínas de membrana, que van a estar igual embedidas y le van a dar estructura. Otra cosa que vamos a poder encontrar van a ser los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos de cierta forma van a estar acomodados para servir como antenas. Como les había mencionado, la célula siempre tiene que estar en comunicación. Entonces, todo lo que ocurre afuera, de alguna manera, la célula lo tiene que saber. Si, por ejemplo, nosotros nos cortamos, algunas señales van a llegar a las células y van a hacer que esas señales se vayan al torrente sanguíneo y digan, aquí necesitamos coagulantes, ¿no? Entonces llega la señal aquí, las células del interior van a empezar a producir coagulantes para tapar esa herida y que ya no siga saliendo sangre, ¿no? Ese es un ejemplo, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿ok?
Y ahorita vamos a ver otro ejemplo. Y finalmente vamos a tener colesterol embedido igual en la membrana, y el colesterol justo también va a ser para poder darle estructura a la membrana plasmática y que no sea tan aguada, ¿ok? Ya vimos que es delgada, sí es delgada, que es semipermeable. ¿A qué se refiere con semipermeable? A pesar de que va a ser una barrera continua y que va a proteger a la célula, esta membrana plasmática, va a haber partes donde va a haber hoyos, como en la proteína de transporte, ¿ok? Estos hoyos van a hacer que, a pesar de estar cerrada y poder separar el interior del exterior, exista una comunicación. Entonces, a través de este tipo de proteínas es que la célula va a poder sacar cosas y va a poder meter otras cosas. Estas básicamente van a ser las puertas que habíamos visto en la fábrica, ¿ok? Además, la membrana plasmática, además de tener estas proteínas que le ayudan a comunicarse, va a tener que estas partes de aquí, hay algunos elementos que van a poder pasar. Por ejemplo, a veces el agua, por simple ósmosis, va a poder entrar o va a poder salir, ¿ok? No necesita de una proteína especial para eso. Por eso se dice que es semipermeable. Y es uniforme porque toda está constituida por fosfolípidos, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Ok, creo que todo va bien, ¿vale? Ahora vamos a ver las funciones. Principalmente, la función que más se utiliza o que más se conoce es que delimita, ¿no? Va a separar el interior del exterior de la célula. Va a proteger de acciones mecánicas y químicas. Es decir, cuando nosotros hacemos esto, que es una acción mecánica, la célula no se va a empezar a deshacer, sino que gracias a la membrana va a poder mantenerse firme y no va a sentir ninguna afectación. Incluso cuando nosotros tomamos agua, pues el agua no va a arrastrar toda la célula, sino que va a estar bien constituida y no se va a empezar a deshacer, ¿ok? También nos va a ayudar para el transporte de sustancias. Como les había dicho, déjenme decir comentarios. Como les había dicho, las células tienen que estar en comunicación. Entonces, gracias a las proteínas es que podemos transportar cosas hacia afuera o cosas hacia adentro. También la membrana plasmática nos va a ayudar a comunicarnos y pueden captar señales químicas como receptores. Y esto ahorita vamos a ver un ejemplo. Algo muy importante es que esta célula está constituida por la membrana plasmática, ¿no? Pero adentro también tiene organelos que van a estar constituidos por membrana plasmática. Y estos organelos van a ser el núcleo, el retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso, las vacuolas, los lisosomas, los peroxisomas, las mitocondrias y el aparato de Golgi o complejo de Golgi. ¿Ok? A ver, ahí dice... Ahí participa el transporte activo y pasivo. Exactamente. El transporte activo y pasivo ocurre en la membrana plasmática. Vamos a regresar. Un transporte activo va a estar ocurriendo por la ayuda de proteínas. Aquí, por ejemplo, tenemos una proteína de transporte. Esta proteína no siempre va a estar abierta, porque si siempre estuviera abierta, todo va a entrar y como quiera, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el transporte activo es que aquí vamos a tener una obstrucción, ¿ok? Va a haber una cerradura. Y gracias al ATP, que más adelante vamos a ver qué es el ATP, gracias al ATP, que es una molécula energética, vamos a abrir esta puerta, es decir, la vamos a abrir y vamos a permitir que algo salga o entre. Como estamos haciendo uso de energía, de ATP, se le conoce como transporte activo. Pero hay otro tipo de transporte que es el transporte pasivo. El transporte pasivo no necesita de energía. Como les mencioné, a veces el agua, la molécula de H,
2O, va a poder entrar y va a poder salir así porque, pues, porque quiere, ¿no? Y entonces ahí no vamos bueno, no porque quiere, sino porque hay eh, ¿cómo se llama? Un desbalance en alguna concentración de algún elemento. Entonces el agua va a entrar o va a salir, ¿ok? Pero en ese momento, como el agua entra y sale, sin necesidad de energía, pues no se utiliza ATP y por eso se le conoce como transporte pasivo, ¿ok? ¿Sí quedó claro en qué se divide el transporte activo y transporte pasivo? Ahora, es muy importante que recuerden que los organelos son organelos membranosos, todos estos que ya mencionamos, y ahora vamos al ejemplo, que es uno que durante la pandemia fue bastante conocido. Nosotros aquí, esta cosita azul que está aquí, está representando a la membrana plasmática de las células animales, en este caso del animal humano, ¿ok? ¿Y qué pasa? Como les había dicho, va a haber antenitas expuestas. Estas antenas, de cierta forma, son necesarias porque necesitamos comunicarnos con el exterior. Ahí sí quedó claro. Vale. Entonces, necesitamos comunicarnos con el exterior, ¿no? Pero a veces hay algunos organismos, en este caso el virus de COVID-19, SARS-CoV-2, que no es un organismo, es simplemente un conjunto de moléculas, que por alguna razón tiene una señal que encaja perfectamente con la antena que nosotros tenemos en las células animales. Entonces, como la célula animal lo reconoce, dice, ok, reconozco esto me dice que tengo que abrir una parte de la célula y dejarlo entrar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es básicamente esto. Se hace una vesícula, se mete el virus, posteriormente esto se cierra y el virus ya está dentro. Luego esta vesícula se abre y el virus ya puede sacar todo su mecanismo de replicación y empezar a infectar a la célula. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo la comunicación, de cómo se da la comunicación con el exterior gracias a la membrana plasmática. ¿Ok? Luego vamos a pasar al citoplasma. Ya vimos que es como un balón que tiene una capa afuera, luego una en medio y luego ya vamos a tener el interior. El citoplasma va a ser un material interno que va a ocupar toda la célula. Se compone de dos partes, el citosol y el protoplasma. El citosol va a ser una parte líquida y el protoplasma va a ser una parte semisólida. Entonces, en conjunto, va a ser un material un tanto viscoso, ¿ok? Y sus principales componentes van a ser el agua, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Va a haber también algunas moléculas, algunos iones, etcétera, que le van a estar ayudando a la célula a realizar todas sus actividades, ¿ok? Más adelante vamos a ver qué son las proteínas, qué son los carbohidratos y todo eso, ¿vale? Pero mientras seguramente ya tienen una idea de qué son y pues simplemente son cosas que los organismos utilizan para mantenerse vivos, ¿no? Y las funciones básicamente es que todas las reacciones, bueno, algunas de las reacciones metabólicas van a estar ocurriendo en esa parte y también nos va a servir de almacén de nutrientes como agua, proteínas, etcétera, para las distintas funciones que tiene la célula. Y también tiene, y obviamente pues todos los orgánulos van a estar contenidos en el citoplasma, ¿ok? Si tienen alguna duda o algo no quedó muy claro, pónganlo en los comentarios y lo leemos, ¿vale? Ahora, ya fuimos como de afuera hacia adentro hasta el citoplasma, ¿no? Y ahora vamos a ir desde el núcleo hacia el exterior, ¿vale? El núcleo, como les había mencionado, va a ser un organelo que va a estar constituido por membrana, es decir, toda esta bolita que está aquí va a estar constituida por fosfolípidos, proteínas, etc. ¿Ok? A esta membrana, doble membrana, se le va a conocer como envoltura nuclear.
¿ok? Y esta envoltura nuclear no va a estar completamente lisa, va a tener de cierta forma algunos hoyitos que se le conocen como poros nucleares y algunas estructuras embedidas alrededor y por eso se dice que es rugoso, ¿ok? Estas estructuras van a ser ribosomas. Más adelante vamos a ver qué es un ribosoma y para qué sirve, ¿ok? Luego vamos a tener que el núcleo va a estar constituido dentro por dos partes, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina va a ser cromatina poco condensada y la heterocromatina, cromatina condensada. Y ahorita vamos a revisar esto, a qué se refiere específicamente, ¿ok? Las principales funciones van a ser que va a almacenar y va a replicar el genoma, es decir, todo el DNA que se necesite se va a replicar ahí y se va a guardar ahí. Se le puede considerar como el cerebro de la célula porque el núcleo es el que dice, quiero que la célula crezca. Entonces empieza a mandar hormonas, empieza a mandar proteínas que hacen que la célula crezca. Quiero que la célula se divida. Entonces empieza a generar los nutrientes y las proteínas y los materiales necesarios para que la célula se divida. Entonces, todo lo que quiera hacer la célula se decide en el núcleo, ¿ok? Y finalmente, el más obvio y el más importante es que contiene y resguarda el código genético, ¿ok? Ahora, ya vimos que existe eucromatina y heterocromatina, pero ¿qué es esto? La cromatina va a ser el material donde se va a estar resguardando el DNA, pero se le conoce como cromatina porque el DNA no va a estar suelto, sino que va a estar enredado, va a estar envuelto y dependiendo de cómo se presente o cómo lo podamos observar al microscopio, es como va a recibir su nombre. Entonces, si nosotros vemos un núcleo al microscopio, esto de aquí es un núcleo, ¿no? Aquí está el núcleo. El núcleo va a tener partes que van a ser más claras y partes que van a ser muy oscuras. La parte clara va a ser la eucromatina, es decir, la cromatina o el DNA que está poco condensado, es decir, imagínense que tienen una bola de estambre. Esa bola de estambre, algunos hilos van a estar más sueltos, ¿no? Más flojitos, vas a poder ver a través de ellos. Y esa es la eucromatina. Está muy flojito ese hilito, esa cadena de DNA. Y va a haber otra parte donde va a haber nudos o va a estar muy, muy enredado. Y esa va a ser la heterocromatina, ¿ok? Entonces la eucromatina, como es el DNA que está más sueltito, más laxo, también se le puede decir así, es la cromatina que se va a estar replicando o que se va a estar utilizando dentro de la célula, ¿ok? Simplemente a esto se refiere de la eucromatina y heterocromatina, ¿ok? ¿Sí quedó claro o tienen alguna duda de esto? ¿Todo bien? Ah, creo que había otra duda, ¿no? Espera. ¿Y qué es ok. La pinocitosis voy a regresarme tantito, igual si tienen alguna duda, díganme, pero la pinocitosis es un poquito parecido a esto que está aquí. Solo que no hay un reconocimiento de una señal. Vamos a ver que está la célula aquí. Y no sé, la célula necesita, vamos a ver qué podría necesitar. Oxígeno, digamos. Es que ese es un gas. Vamos a poner que necesita una proteína X, ¿no? Vamos a poner una P de proteína. Entonces la proteína va a andar por ahí y lo que va a hacer la membrana es que va de cierta forma a engullir esta P, se va a meter aquí, se va a hacer una especie de como cunita por aquí o una hendidura donde la P va a entrar, luego se va a cerrar la célula
y adentro ya se va a utilizar a esa proteína. Por eso les digo que es algo parecido como esto, solo que no hay un reconocimiento de señales. A veces puede ocurrir, a veces no, ¿vale? Sí, quedó muy claro todo. Sí quedó claro lo de la pinocitosis. Creo que sí. Sí. Y como les dije, se cierra aquí, esto se hace una vesícula adentro y ya se tienen los nutrientes o sustancias que se necesiten para el interior, ¿vale? Núcleo, ok, ya vemos esto. Y ahora nos vamos a pasar. Muchas gracias, todo bien. Okay. Vale. Luego, vamos a tener al nucleolo. El nucleolo va a ser una estructura que va a estar adentro del núcleo, ¿ok? Va a ser un organelo que va a ser un organelo complejo y va a ser denso, es decir, que va a estar muy, muy compacto. Se encuentra flotando dentro del núcleo y a diferencia del núcleo, el nucleolo no va a estar formado por una membrana, sino que va a estar formado por RNA o ARN, ¿ok? Y también por proteínas no ribosomales. Más adelante vamos a entender a qué se refieren no ribosomales. Pero básicamente es RNA. Es RNA, el DNA y el RNA son cadenas. Vamos a decir que es DNA. Más o menos DNA, ajá, que es una cadena de doble hélice. Y luego vamos a tener al RNA. El RNA únicamente tiene una cadena, ¿ok? Eso también lo vamos a ver más adelante, pero lo que sucede con el nucleolo es que este RNA, que es una cadena, como les mencioné con la bola de estambre, lo que ocurre es que toda esa cadena se enreda, se hace una bolita y por eso está representado así, ¿vale? Una bolita con muchos hilos enredados, como un estambre, ¿vale? No confíen en sus amigos porque los traicionan. Ok. Y, ok, bueno, continuemos. No sé si lo dijeron por algo o vayan a mencionar algo, pero continuemos, ¿vale? Y bueno, sus principales funciones, las principales funciones del núcleo es que se va a encargar de la síntesis de RNA, es decir, este RNA que tenemos condensado aquí se va a replicar ahí mismo, es decir, va a sacar copias de sí mismo dentro del nucleolo, perdón. Y además de que va a sintetizar RNAR, esto significa RNA ribosomal. Y esto va a tener más sentido al rato que vamos al ribosoma, ¿ok? Entonces ya terminamos con el nucleolo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno. Si tienen alguna duda, pónganla y ahorita la leo. Ok, ahora ya vamos a entrar al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una estructura también compuesta de membrana plasmática, ¿ok? O de membrana celular. Este organelo va a ser básicamente la membrana doblada o en forma de tubos, es decir, van a ser canales y tubos interconectados. De este lado, así como lo estoy haciendo, va a estar el núcleo. Entonces el núcleo va a estar en medio, o casi siempre en medio, y alrededor luego va a estar el retículo endoplasmático, ¿vale? El retículo endoplasmático se va a estar dividiendo en dos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso básicamente son laberintos, es decir, la membrana simplemente se va a doblar como una cobija y va a generar este tipo de hendiduras, este tipo de laberintos, ¿ok? Y
Este retículo endoplasmático se va a conocer como rugoso porque va a tener incrustados ribosomas, ¿ok? Entonces, su principal función va a ser la síntesis de proteínas, ¿ok? Cuando veamos síntesis de proteínas ya les va a quedar claro por qué este papel es muy importante en el retículo endoplasmático, ¿ok? Y luego, si nos seguimos y continuamos, si nos alejamos del núcleo, vamos a tener al retículo endoplasmático liso. Este, a diferencia del rugoso, ya no va a tener ribosomas y básicamente van a ser tubos ramificados, ¿ok? En este caso, el retículo endoplasmático liso se va a enfocar en la síntesis de lípidos, fosfolípidos, la desintoxicación y la captación o la expulsión de calcio, ¿ok? Entonces, si habíamos visto que la membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos, pues aquí estamos viendo que los fosfolípidos se van a producir en el retículo endoplasmático liso. Por eso el retículo endoplasmático liso también es muy importante porque gracias a él, o bueno, a partir de él, es que se forman los fosfolípidos que van a estar en la membrana celular, en la membrana del núcleo, en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi, en la mitocondria, etcétera, ¿no? Siempre van a ser importantes, bueno, son importantes todos los organismos, ¿no? Pero este es muy importante porque forma a los fosfolípidos, ¿ok? Ok, dice, ¿de qué grado es esto? Perdón, soy nuevo por estos lares. Ok, esto en sí, creo que en la prepa lo ven hasta tercer semestre, entonces creo que es como el segundo año de prepa y parte del tercer año de prepa. Entonces, más o menos. Pero en sí esto es un curso que es de preparación para los exámenes para entrar a la universidad, ¿vale? Igual si Víctor le puedes comentar algo ahí, como más específico, estaría chido. Entonces voy a continuar, ¿vale? Ok. Y... a ver, espera. Sí, okay, vamos bien. Ahora, vamos a pasar al aparato de Golgi. ¿Por qué seguimos esta línea? Vamos a ver que si hacemos un dibujito de una célula, es un dibujo de una célula. Dentro vamos a tener a el núcleo. Como les mencioné, luego del núcleo va a venir el retículo endoplasmático rugoso y luego vamos a tener al liso. Vamos a el rugoso es rugoso porque tiene ribosomas y el liso pues ya no tiene ribosomas y está en forma de tubos. Y después del retículo endoplasmático liso va a estar una cosa que van a ser membranas nuevamente apiladas en forma de cisternas, ¿ok? Este aparato es el aparato de Golgi, ¿ok? Como les dije, también va a estar constituido de fosfolípidos porque es una membrana plasmática también, una membrana celular. Luego, como les mencionaba, va a ser un conjunto de cisternas aplanadas, rodeadas de membrana y va a constituir o va a estar hecha de 3 regiones, ¿ok? Vamos a ponerlo con azul. La parte que esté más cercana al retículo endoplasmático, es decir, esta parte de aparato de Golgi, va a ser la que se llama cara cis o deformación. Luego, en medio vamos a tener a la cara medial o la región medial. Y finalmente, en la parte más alejada del núcleo o del retículo, vamos a encontrar a la cara trans, que va a ser esta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí en este ejemplo que aquí tenemos a la cara cis, que se le conoce como cara cis o deformación,
luego la cara o cisterna media o intermedia, y luego vamos a tener a la cisterna o cara trans, ¿ok? Sus funciones. Las funciones de este aparato van a ser empacar proteínas, lípidos y carbohidratos. Si se acuerdan, nosotros habíamos mencionado que una célula es una fábrica, ¿no? O habíamos hecho el símil de que era una fábrica. Entonces, lo que va a ocurrir a grandes rasgos, más adelante les voy a dar más detalles, pero a grandes rasgos es que en el núcleo es el cerebro, ¿no? El núcleo va a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. Entonces, el núcleo de alguna célula va a decir, vamos a producir melanina, ¿no? Vamos a producir melanina. Entonces, la melanina es una proteína. En esta parte va a estar la receta para hacer la melanina. Entonces, el núcleo va a decir, quiero hacer melanina, te paso la copia de la receta, empieza a producir. Llega aquí al retículo endoplasmático rugoso. Ahí los ribosomas van a leer esa receta y van a empezar a generar la melanina, ¿ok? Van a empezar a generar una cadena de aminoácidos, una cadena muy grande, ya lo veremos después. Van a empezar a hacer eso, y cuando ya terminen esa parte, se lo van a pasar al aparato de Golgi. Entonces, todo lo que se produce aquí va a llegar aquí y en el aparato de Golgi se va a doblar. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con doblar, pero es una cadena muy larga. Vamos a decir que esta es la melanina. Y cuando llega al aparato de Golgi, el Golgi va a decir, aquí se tiene que doblar, aquí se tiene que doblar, esto lo tengo que cortar, etc. Y cuando ya tengo a esa proteína lista, lo que va a pasar es que en la parte trans se va a empaquetar y ya, si la melanina se necesita afuera, se va a sacar y pues ya se va a utilizar donde se tenga que utilizar, ¿ok? Entonces, básicamente a eso se refiere con que empaca proteínas, lípidos y carbohidratos, porque también pueden ser los lípidos que salen de aquí, del retículo endoplasmático liso, o azúcares o lo que se necesite, ¿no? Maduración de las proteínas, es lo que les contaba. Tenemos ya a la proteína aquí, pero todavía tengo que quitarle este cacho, tengo que doblarla aquí, etcétera, ¿no? Y eso ocurre aquí, en el aparato de Golgi. Regula el tráfico celular. Como el aparato de Golgi es el que dice, tú te vas para acá, tú te vas para allá, tú vas a hacer esto, es quien va a dirigir el tráfico dentro de nuestra fábrica, ¿ok? Va a decir, esta proteína la necesito afuera, entonces la dirijo hacia afuera. Esta proteína la necesito en el retículo, entonces la dirige al retículo. El aparato de Golgi es el que va a dirigir a dónde se va cada cosa. Regula el tráfico celular y agrupa, clasifica o dirige sustancias, que es más o menos lo que les había mencionado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva y de todos modos si tienen alguna duda me dicen, ¿vale? Ok. Ahora llegamos a las vacuolas. Habíamos visto que las vacuolas no están en las células animales. Sin embargo, hay estructuras parecidas que se les conocen como vesículas y que básicamente tienen la misma... Ninguna duda, que tienen la misma función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que son? Están formadas a partir del retículo, del aparato de Golgi o de la membrana plasmática. Esto quiere decir que las vacuolas van a ser estructuras que van a estar compuestas por membrana plasmática otra vez, ¿ok? Y aquí podemos verlo, ¿no? Como aquí está está la membrana, está generando una vesícula y en este caso la está sacando, ¿no? Pero también puede ser hacia adentro, como la pinocitosis que comentó una de sus compañeras, ¿ok? No hay dudas, ok, todo bien, vale. Ok, pueden estar formados a partir de esos tres organelos y básicamente, como les mencioné, sus funciones van a ser almacén. Van a poder almacenar agua
sales, azúcares o desechos celulares. En este caso, esta vesícula tenía desechos, se juntó con la membrana y los sacó, ¿no? Los excretó afuera porque ya no los necesita la célula, ¿vale? Y en este caso vamos a tener un ejemplo de una vacuola. El otro era la vesícula, estas son las vacuolas. La vacuola solamente se presenta en célula vegetal, ¿ok? Y estos van a ser sacos membranosos. A ver, ¿dónde está? Ok. Ajá, exacto, van a ser sacos membranosos. En el caso de las células vegetales, la vacuola va a ser una parte muy, muy, muy grande, ¿ok? Va a ocupar casi el 90% de la célula, ¿vale? Y las funciones van a ser las mismas, van a almacenar agua, azúcares, sales y desechos, ¿no? Y en el caso de las plantas va a haber dos cosas muy importantes. Si se dan cuenta, las plantas son verdes y ese verde se los da la clorofila que está en los cloroplastos. Pero no todas son verdes. Hay algunas plantas que son naranjas, rojas, moradas, etcétera, ¿no? Y esos van a ser pigmentos que se van a poder encontrar en la vacuola. Es decir, la vacuola va a poder almacenar los pigmentos que la célula produce para darle color a las estructuras de una planta. Pueden ser rojos o púrpuras o las combinaciones de estos, ¿vale? Y también, en el caso de las plantas, como ya saben, hay algunas plantas que pueden llegar a ser tóxicas o que pueden darte un viajezón. Entonces, esas moléculas que hacen eso, que pueden alterar o ya sea intoxicar o alterar la conciencia de de los animales, se les conocen como moléculas tóxicas y muchas veces esas moléculas tóxicas se encuentran resguardadas en la vacuola. ¿Okay? Entonces la vacuola en las células vegetales son muy importantes porque acumulan muchas cosas, ¿vale? Y aquí, dejen quito esto, vamos a tener al núcleo. ¿Okay? Si se dan cuenta, el núcleo se está casi aplastado y casi hasta una esquina porque la vacuola ocupa mucho espacio. Pero aquí estamos viendo una característica en este núcleo. Si se dan cuenta, hay partes más claras y partes más oscuras. ¿Recuerdan a qué se refería esto? Exacto. Las vacuolas solamente están en plantas. En animales no hay vacuolas. Hay otras estructuras que se les conoce como vesículas que cumplen la misma función, que son almacén tanto de agua, azúcares, sales como desechos. ¿Ok? Y en las plantas está la vacuola, que es la vacuola central, pero a veces también se generan vesículas, ya sea de desechos o de cuando algo se necesita meter, entra. Pero casi no se les menciona, es la que más se le menciona a las células vegetales son las vacuolas. ¿Okay? Y de nuevo la pregunta, ¿alguien sabe a qué se refiere que el núcleo esté como unas partes muy oscuro y otras partes clarito? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿De qué estaba constituido el núcleo? O sea, sabemos que alrededor del núcleo tiene una doble membrana, que es de fosfolípidos, etcétera, ¿no? Pero adentro, ¿qué tenía? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No, 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 no. Empieza con C. ARN. En el caso del nucleolo, sí tiene ARN. En el núcleo va a estar contenido el ADN o DNA. Y el DNA, si se acuerdan, les dije que era un hilo muy grande, ¿no? Pero que se enredaba y se conocía como. Exacto, exactamente. Exacto, porque se condensa y tenemos al DNA, ¿no? Que es la cadena larga. Pero se empieza a enrollar y se le conoce como cromatina. Entonces tenemos
eucromatina y heterocromatina. ¿Se acuerdan cuál era cuál? ¿No? Eucromatina y heterocromatina. A ver, vamos a revisarlo. Entonces vamos a revisarlo. ¿Dónde? No, aquí está. La parte que está más clara se conoce como eucromatina y la más condensada, heterocromatina. ¿Ok? Entonces, vamos adelante. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahí, espérate. Esta parte que está más clarita, eucromatina, y la parte que está más oscura, heterocromatina, ¿vale? Heterocromatina, la que está condensada, exacto. Y eucromatina, la que no está condensada, ¿va? Ahora, vamos a los lisosomas. Los lisosomas van a ser unas vesículas también esféricas que se originan específicamente a partir de la membrana del aparato de Golgi. ¿Y esto por qué? Porque en el aparato de Golgi es donde llegan las proteínas que le van a dar la característica de ser un lisosoma. ¿Y esto por qué? Porque los lisosomas van a ser unas bolitas, así como esta, que adentro van a tener un pH muy ácido, de 4.5 a 5. ¿Por qué? Porque tienen hidrolasas. Las hidrolasas van a ser unas proteínas que nos van a romper enlaces y van a poder deshacer cosas. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer es que cuando un organelo ya está muy viejito o tiene algún, como algún un desperfecto o está dañado por alguna razón, ese lisosoma se lo va a comer y lo va a deshacer. Por eso se dice que el lisosoma es el estómago de la célula, ¿ok? Entonces, hay dos tipos, el primario y el secundario. El primario es cuando es una bolita pequeñita y apenas va a ir a comer lo que se tenga que comer. Y el secundario es cuando ya engloba, miren, si se dan cuenta que está englobando incluso a dos organelos, a un peroxisoma y a una mitocondria. Y lo que va a pasar es que el lisosoma los va a empezar a degradar, los va a empezar a deshacer para poder obtener nutrientes que se puedan utilizar en otras cosas. ¿Ok? Exactamente, hacen la digestión o también conocida como la digestión celular, ¿ok? Y básicamente degrada. Los peroxisomas van a ser organelos parecidos a los lisosomas, pero van a tener la diferencia de que en vez de hidrolasas van a tener peroxidasas, ¿ok? Y estas peroxidasas nos van a ayudar para la reacción oxidativa de los ácidos grasos, es decir, cuando se quiere deshacer un ácido graso, los peroxisomas van a ser los encargados de comerse a estos ácidos grasos, deshacerlos y utilizar los nutrientes o básicamente desintoxicar, porque casi siempre los peroxisomas son los que hacen esto. Exacto, van a detoxificar peróxido de hidrógeno, es lo que se va a generar, y básicamente cuando nosotros bebemos alcohol, ese alcohol se va obviamente a nuestro estómago, en nuestro estómago es absorbido y las células lo que hacen es llevar todo ese alcohol a los peroxisomas para destoxificar nuestro cuerpo. ¿Ok? A ver, vamos a leer lo que dice su compañero. Dice, entonces, si la célula, por así decirlo, sale mal, se suicida por medio del lisosoma. No sé qué tanto se puede utilizar el término que se suicida, pero si una célula está dañada y se reconoce a sí misma como está dañada, sí ocurre un proceso de lisis, se le conoce como lisis, donde la célula, como lo dices, se suicida, se automata.
Y sí ocurre, pero no ocurre por el lisosoma. El lisosoma simplemente o solamente va a poder comerse algunos organelos, como el peroxisoma, como algunos cachos de la membrana del aparato de Golgi, puede comerse a cloroplastos, a ribosomas, etcétera, cosas muy pequeñas. La parte de la lisis o la muerte celular es un proceso más complejo en el cual hay una cadena de reacciones que hace que la célula se muera, ¿ok? Pero no, sí, quizás sí puede participar un poco el lisosoma, pero no, en el caso de la lisis de la célula, no solo participa el lisosoma, también el retículo endoplasmático, el núcleo, hay todo un proceso más elaborado, más que solo me como a mí mismo y ya, ¿no? Pero sí, puede participar un poco el lisosoma. Entonces suele ver. Ajá, exacto. Si tenemos, por ejemplo, una célula aquí, ¿no? Está el núcleo y aquí tenemos una mitocondria. Si esta mitocondria ya está muy vieja y ya no produce ATP, el ATP que produce sale mal o cositas así, el lisosoma se va a encargar de degradarlo, todos esos nutrientes que, este, que esta mitocondria tiene, los va a deshacer, se van a quedar ahí en el citoplasma y posteriormente la célula los puede utilizar para generar otra mitocondria o cualquier otra cosa. Entonces, básicamente es como, me como esto, lo deshago y puede ser utilizado para algunas otras cosas, ¿vale? Ok. Sí, igual si tienen alguna otra duda, vayan diciendo, ¿vale? Ahora, miren, justo llegamos a las mitocondrias. Las mitocondrias van a ser organelos muy importantes. Estos organelos se pueden identificar fácilmente porque tienen una forma de frijol, son alargaditos, como esta imagen que está aquí. Van a presentar membranas nuevamente, pero en este caso van a presentar dos membranas. Una membrana externa, la cual va a delimitar el espacio entre el interior de la célula y el interior de la mitocondria, y otra membrana interna que va a generar crestas, estas crestecitas que están aquí, ¿vale? Esto va a ser muy importante para la formación del ATP, ya lo veremos más adelante, pero recuerden, mitocondria, dos membranas, una externa que delimita y otra interna que genera crestas, ¿ok? Y al interior va a haber una estructura conocida como matriz mitocondrial, donde van a estar ocurriendo muchas reacciones químicas, ¿ok? Una característica muy importante de las mitocondrias es esto, que presentan su propio DNA. Es decir, a pesar de que la mitocondria es un organelo de la célula, la mitocondria va a poder tener su propio DNA y va a replicarlo y va a hacer sus funciones ahí con su DNA. Y esto es importante porque esta parte de tener su propio DNA es una evidencia que nos habla de la endosimbiosis. Esta teoría la vamos a ver más adelante, pero recuerden, las mitocondrias son de los organelos que tienen DNA propio, ¿vale? Y luego la función, básicamente, es que se va a encargar de la respiración celular, que es un proceso que vamos a ver adelante, y la producción de ATP, que también es un proceso que vamos a ver adelante, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo va bien? Ok, creo que todo va bien, ¿vale? Y ahora llegamos a los cloroplastos. A ver. Ok. Los cloroplastos van a ser organelos nuevamente, organelos membranosos. En este caso vamos a tener tres capas. Una que va a ser la externa, que va a ser pues justo la que está más afuera. Una que va a ser la capa interna, que va a ser esta de aquí.
y una que se le conoce como tilacoidal, que van a ser estas estructuras de aquí que se conocen como tilacoides, ¿ok? Estos compartimentos van a tener sus funciones a la hora de la fotosíntesis y vamos a entenderlos cuando hablemos de la fotosíntesis, pero mientras es importante que entiendan cómo está estructurada. Es decir, tenemos un cloroplasto, va a ser la parte externa, una membrana interna y además vamos a tener tilacoides, ¿ok? Que también van a ser membranas. Ok, todo bien, todo bien, todo bien. Y al mismo tiempo vamos a tener 3 compartimentos, ¿ok? El espacio intermembranoso, que va a ser el que está entre la membrana externa y la interna. Luego vamos a tener al estroma, que va a ser todo esto donde están los tilacoides. Y luego vamos a tener el espacio tilacoidal, que es el que está adentro de los tilacoides, ¿ok? Y su principal función es la transformación de la energía luminosa en energía química. ¿Y saben cómo se llama ese proceso? Ya lo habíamos visto. Ok, hay un poco de desfase, voy a esperar tantito a que contesten y cambio a la siguiente diapositiva. ¿Sí se acuerdan de cómo se llama este proceso de transformación de energía luminosa a energía química? Sí se lo saben, ya lo mencionaron. Ok, voy a pasar en la siguiente, pero fotosíntesis, exacto, es la fotosíntesis, ¿vale? Uy, creo que sí hay mucho desfase. Bueno, ya estamos casi terminando. Tenemos a fotosíntesis. Ajá. Ok, llegamos a los ribosomas. Los ribosomas van a ser un complejo ribonucleico de 2 subunidades. Esto suena muy complejo, pero básicamente es una estructura que se forma de 2 partes. Una grande, que va a ser esta, se conoce como subunidad grande, y esta que se conoce como subunidad pequeña, ¿ok? Ambas van a estar construidas de RNA. ¿Se acuerdan? RNA ribosomal. ¿Se acuerdan dónde estaba el RNA-R? ¿O dónde se producía? ¿Dónde se sintetizaba? Vamos a poner aquí. RNA. R. ¿Sí se acuerdan? Vamos a dejarlo aquí. Voy a seguir explicando y si se acuerdan, lo escriben, ¿vale? Los ribosomas se van a encontrar en distintas partes de la célula, en el retículo endoplasmático rugoso, como ya vimos, en la membrana nuclear, como ya vimos, y también vamos a ver que los ribosomas van a estar libres en la membrana, en el citoplasma. Ahí también van a estar haciendo su función. Y voy a ver las respuestas. Exactamente. El RNA ribosomal va a estar en el nucleolo. Muy bien, si están poniendo atención. Y básicamente su principal función va a ser la síntesis de proteínas. Es decir, van a estar leyendo la información que viene del núcleo para producir proteínas. ¿Ok? Esa es la principal función del del ribosoma, ¿va? Luego vamos a llegar al centrosoma o centriolo. Este va a ser un centro organizador constituido por microtúbulos. Se encuentra al lado del núcleo. Vamos a ver que está la célula así. Aquí tenemos el núcleo. Y justo al lado van a estar los centriolos. ¿Ok? Estas son estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes de microtúbulos. Si se dan cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cada uno de estos como tubitos o tripletes tiene 3 microtúbulos juntos, ¿ok? La principal función de esto es la división celular, ¿ok? Cuando ocurre la división celular,
ya lo veremos más adelante, es decir, que esta célula se haga en dos, lo que va a ocurrir es que los centriolos se van a poner uno a un extremo y luego otros a otro extremo, y estos van a estar jalando a los cromosomas. Espérame tantito. Esto está muy lento. Hacia los extremos, hacia acá y hacia allá, ¿ok? Para poder separar a los cromosomas y a la célula y generar dos nuevas células, ¿ok? Esa va a ser la función de los centrosomas. Luego vamos a llegar al citoesqueleto. Aquí vamos a ver lo que habíamos dicho de las fibras intermedias, ¿no? El citoesqueleto va a ser una malla de filamentos ramificados, es decir, vamos a tener hacia la célula y obviamente va a haber organelos y lo que quieras y todo, pero en toda esta estructura va a haber hilos, va a haber filamentos atravesados aquí, acá, por acá, así, otro por acá y otra ramificación por acá, así, ¿no? Y estos filamentos van a ser de distintos tipos. Va a haber microfilamentos que van a estar hechos de actina, como estos. Va a haber filamentos intermedios de citoqueratina, que van a ser estos. Y van a haber microtúbulos compuestos de tubulina. ¿Ok? Esto lo puse para que quedara más clara la duda que tenía la semana pasada, pero no es importante que se aprendan cada uno de estos, de que microfilamentos, actina, filamentos intermedios, citoqueratina, microtúbulos, tubulina. No es tan importante. Si ya se van a dedicar a algo así, sí lo van a tener que aprender en profundidad, pero para el examen, con que entiendan que el citoesqueleto está constituido por filamentos, que pueden ser tres distintos, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, está perfecto. Y algo que para mí es más importante es cuál es su función. La función del citoesqueleto es que regulan el movimiento. Separan los cromosomas, ¿se acuerdan lo que les mencionaba hace un momento de cómo los centrosomas van a jalar a los cromosomas? El citoesqueleto también participa en eso y le da estructura a la célula. Esto se conoce como citoesqueleto porque de cierta forma va a ser un esqueleto que va a mantener a la forma de la célula y le va a dar rigidez. Como es una esfera, no va a estar toda aguada, sino que de cierta forma va a tener un poco de sostén, aunque no tenga, por ejemplo, pared celular. ¿Y a qué se refiere con el movimiento? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un peroxisoma aquí, digamos, ¿no? En esta parte de la célula, pero yo necesito que este peroxisoma esté aquí, pues gracias al citoesqueleto, por unas proteínas, el peroxisoma se ancla a esta como carretera, por así decirlo, y se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover para acá, hasta llegar a donde se necesita. ¿Ok? A eso se refiere con que regula el movimiento. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Voy a pasar a la siguiente, ¿vale? Ok, entonces ya nada más quedaría este cuestionario rápido, solo para repasar un poco lo que vimos el día de hoy y estaríamos terminando la clase, ¿vale? Entonces, estructura de forma alargada, constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Todo bien? Ok. Pregunta 83. Estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. ¿Alguien tiene idea de qué organelo es? La D, mitocondria. Ajá. ¿Alguien más? D. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todos dicen que la D. ¿B? Ok.
exactamente, es la D. Luego, organelo que transforma energía luminosa en química. ¿Cuál creen que sea? A, B, C o D. D. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O ya, todos la D. 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 Ok, exactamente, va a ser la D. Ahora, componente estructural de la membrana plasmática. Membrana plasmática, fosfolípido, RNA o polisacárido. ¿Ustedes qué creen? Componente estructural de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que les mencioné? B, ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? B, ajá. B. Ok, exactamente, es la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente, organelo que llega a ocupar el 90% de la célula, encargado del almacenamiento. ¿Alguien? ¿Alguien? Membrana plasmática, mitocondria, vacuola, vesícula. C. C. ¿Alguien más por la C? O vesícula, o mitocondria, o membrana plasmática. La respuesta más, una respuesta más. A ver quién se acuerda. ¿No? Organelo que llega a ocupar el 90% de la célula, encargado del almacenamiento. ¿No? Bueno, los que contestaron la C es correcto. Es la vacuola. ¿Ok? D. Ok. Vesícula. Vamos a ver que la vesícula también es un organelo que se encarga del almacenamiento, ¿sí? Es un organelo que se encarga del almacenamiento. Sin embargo, las vesículas van a tener la característica. Ok, ok. Las vesículas van a tener la característica de ser pequeñas, de ser unas estructuras pequeñas y se encuentran en los animales. Y la vacuola va a ser, sí, también va a ser una vesícula, pero va a ser una vesícula muy grande, por eso tiene otro nombre, vacuola. Y en el caso de las células vegetales, el lugar que van a ocupar va a ser casi el 90% de la célula. Y si nos regresamos, vamos a ver justo eso, ¿no? Aquí está, miren. Las, vacuolas, en el caso de los animales se llaman vesículas, van a ser vesículas muy pequeñas, van a ser estructuras muy pequeñas. Y en el caso de las vacuolas, van a ser unas estructuras muy grandes, van a estar ocupando una gran parte de la célula, casi el 90% de la célula, ¿ok? Y ambas son para almacenamiento, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Incluso si nos vamos al ejemplo del inicio. Aquí está. Aquí vamos a ver que, ok. Salió un anuncio. Vale, estaba mencionando que ambas, la vacuola y la vesícula, son vesículas, porque son estructuras que se forman a partir de la membrana plasmática. Ambas son para almacenamiento de, pues, de cualquier cosa, ¿no? Ya sea de proteínas, ya sea de nutrientes, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la vacuola va a ser, en este caso aquí está representada, la vacuola va a ser una estructura muy grande,
va a ser una estructura que va a ocupar cerca del 90% del espacio de la célula. Y en el caso de las vesículas, aquí no hay un ejemplo de una vesícula, pero van a ser unas cositas muy pequeñitas, que sí van a estar formadas a partir de membrana, pero van a estar muy, muy, muy chiquititas. Miren, por ejemplo, aquí se está formando una vesícula, ¿ok? Y no van a ocupar tanto espacio. Sin en cambio, la vacuola va a ser una estructura muy grande de almacenamiento y que va a ocupar el 90% del espacio, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Ah, va, va. Ok. Respuestas y pues listo. Terminamos de clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Gracias. Algún, no sé, lo que sea, les leo, ¿va? Mm, ok, creo que todo bien, entonces voy a dejar de presentar pantalla para que esto Listo, creo que no... ya Ok, no tienen sí, dudas. listo, listo, listo. Ah, mira lo que te comentan ahí. Léele, léele. Bueno, yo te lo leo, amigo. Dice, nos comenta Denise, maestro se nota al explicar que le gusta su carrera. ¿Ya leíste? Sí, pues de hecho me dediqué a la biología celular, entonces pues sí, me gusta un montón. Te encanta la célula. Sí, sí se ve, Sí. ¿eh? Se ve. Qué bueno que inspires. Ah, gracias, gracias. Sí, amigo. Gracias, Denis, por tu comentario. Andy dice, ¿todo bien? Muchas Perfecto. gracias. Todo bien, todo bien. Va, va. Pues creo que acabamos nuestra clase el día de hoy. Ya no hay más dudas. Y pues, gracias, amigo, por compartirnos de tu sabiduría en biología y de tu entusiasmo al dar clases. ¿Ves? Ya te lo reconocen ahí. Qué chido que sí, sí se nota. Y cuando lleguemos a la parte de la producción de proteínas, es la parte que más me gusta. Sí, sí me acuerdo. Pues sí, amigo. Pues muchas gracias. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar con la clase del día de hoy. Recuerden que tenemos sesión Vale, vale. el día lunes conmigo. Contigo hasta el jueves, amigo. Sí, sí, sí. Pero conmigo les Vale. toca el día lunes. Pues nada, amigo, si tienen alguna duda, igual ahí se lo pueden comentar al profe, ahí en el grupo. Es el único que está todavía en el grupo. Los demás profesores se los voy a presentar después. Todavía no están en el grupo, así que aguántenme un poquito. Dice Denise, así se disfruta mucho su clase. Ah, mira, ya Órale. tienes admiradores, amigo. Gracias, gracias, gracias. Ay, sí, te gusto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, qué chido que sí les gusta. Sí, sí les gusta mucho tu clase, amigo. Es que eres el Muy indicado. bien. ¿No puedes Excelente, encender tu excelente. cámara tantito? Para que te Ah, conozcan creo los que ya, creo que nuevos... ya puedo. Ya puedes, ¿no? Para que te conozcan los nuevos, Sí, sí, sí. este, Porque estoy en los nuevos el cuarto más alumnos. oscuro. Hola, Ahí estás, aquí ahí estoy. estás. ¿Sí se ve? Yo no veo Sí, nada. sí, sí se ve. Ya. Acuérdate que hay un retraso, pero ya está. Bueno, él es su profesor de biología. Él es Jorge, él es biólogo. Por los que no lo conocen, no sé si creo que no han tenido clase contigo algunos, porque hace 8 días Mm, no tuviste oportunidad de conectarte y llegó más gente. Entonces, pues wow. él es su profe de biología. También sabe mucho Hola. inglés. Para aquellas personas que duden de la preparación de los profesores, él también es muy, muy bueno en inglés. Tiene nivel C3, ya es nativo. De hecho, Sí, es un coreano que habla inglés. coreano. Pues vemos, vamos bien.
Pero bueno, amigos, yo Pero creo sí. que hasta aquí le dejamos. No sé si tienes algún comentario adicional, Jorge. ¿Todo bien? No, ¿Algún pues regaño adicional por no cuiden. hacer su tarea? No, pues es que, o sea, sería muy, no sé si hipócrita regañarlos porque pues yo tampoco hacía tareas, Yo pero tampoco. Pero, no, pero es el poder que pero pues tienes. pero pues, o sea, si están entrando al curso y si pues toman las clases y así, pues como que supongo que si quieren como practicar y aprender y de cierta forma algunas cosas que vaya dejando sí les van a ayudar como a repasar varias cosas, entonces pues háganlo, más que por mí, por ustedes. Sí, claro, es lo que les comentaba que, digo, nosotros no tenemos forma de evaluarlos, de bajarles puntos, de darles una calificación, Ujú. pero esto de cierta forma pues ayuda a que se logren entender pues los temas que se vayamos dando, que repasen, y pues yo digo que les conviene, si no entregarla, de menos hacerla y entender lo que están haciendo para Ujú. que en caso si salen dudas, pues te pregunten a ti, me pregunten a mí o a quien sea, para que vayan, este, pues practicando y de cierta forma aprendiendo. Pero bueno, pues ya, vámonos porque ya hace hambre, amigo. Y sueño. Ahora sí, y sueño. Perfecto, pues muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando. No sé cuántos somos. ¿Puedes checar ahí Creo que cuántos somos somos? nueve. ¿Somos Nueve, 9? ahorita Oh, somos nueve. genial. Somos 9. 9 es un buen número, ¿eh? 9 es un buen número. Sí, Ahí se está, me hace que somos sí. 9. Pero bien. Pues muchas gracias, amigo. Ahora sí, nos Sí. despedimos y Gracias a pues nos vemos ustedes. hasta la Nos próxima. vemos. Adiós. Nos vemos, bye. Ah, recuerden que les voy a dejar aquí las rolitas de mis amigos para que se suscriban y vayan escuchando. Ah, Y de puedo cierta poner una. forma. Bueno, la siguiente clase. Ah, sí, sí, adelante. Igual si tienen alguien aquí es multitalentoso y tiene sus propias rolitas, igual mándenlas y les vamos a estar poniendo para que aquí la gente los conozca. Entonces tú igual, amigo Jorge, si tienes algún conocido que tenga su bandita, haga propia música, pues sea Sí. bienvenido aquí. Aquí vamos a darle viralidad. Ah, a ver si me acuerdo, pero si Sí, no me recuerdan ustedes y sí, se yo las te mando, porque recuerdo, sí es son más, muy yo te buenas, de verdad recuerdo. son muy chidas. Sí, ¿qué tocan o qué música hacen? Ah, la neta, no sé, es como una mezcla entre pop, post-punk, No, ya, rock, no sé, pero está muy cool, está muy chido. va, va. Tú mándalo, Y tú hacen mándalo. toquines y están muy chidos, entonces también si algún día van, se lo van a pasar muy Pues chido. están invitados desde ahorita. Entonces, pues los dejo con una rolita. Y pues nos vemos, amigo. Muchas gracias por tu clase. Dios, Que esté sí, bien. nos vemos. Igual, se cuidan, estudien, bye. Ya no, creo. No sé. Ese booty que no me maté, Bueno, pues suéltate, gracias. Nos perréale, vemos. Que mañana agárrala del trabajo. pelo saliendo del jale, bájalo, Sí, sí, sí. muévelo, Va. y Te es cuidas, suerte. Bye, loco bye. el Igual, gracias. Bye. disfrutarlo, no, no, no. Ey, mami, ¿quieres bailar? ¿Te gusta mi show y quieres afterear? Yeah. ¿Te gustaron mis rayas? Ya, a mí me gustaron las tuyas. What? No se agüita de mis letras. Tú todo lo malinterpretas. Ya no quiero más de tus jetas. Aunque amo con mi cora tus tetas. Parece niña buena, pero es mala allá afuera. Le gusta janguear, en el club es una fiera. Estando por Madero, puta quien la viera. Me gusta su culo, también su cadera. Nos vamos escondidas por toda la city. Vamos a las miches, nos damos un feeling. Le llama a su novio y no va a contestar. Está ocupada con la de este pinche Que si rockstar. tengo estilo, no lo cuento, estoy en nota. Extraño a esa mami, pero neta quiero a otra. Tienen más amigas que se ponen bellacotas. Salgo del gangueo, bien cuidado por la shota. Hay humo y alcohol, ¿qué es lo que quieres? Tienes bravucón, dilo y se muere. Que de corazón, que si te quiere. Respeta este flow, que este ñango sin ti se Con muere. un tatuaje de Satán en su culo. Llevo tu humo y me la busco antes del desayuno. Dolor y arte por gramito para salir del oscuro. Hagamos cosas malas, Mike, está muy bueno ese culo. Y te lo juro, por el diablo te lo juro. Te voy a hacer acabar 2 veces hasta las 3 escuro. Lo de la yeca muy duro, niña entregando cianuro. Si los tiras vienen atrás, hoy me vuelvo Fast and Furious. Bate, quémate, mueve ese booty que no me maté,
Suéltate, perréale, agárrala del pelo saliendo del jale. Bájalo, muévelo, muy slow, total, disfrútalo. No, 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 no. Prende la pista, pasa lo que le conquista. Aquí se prende, desquita y no pregunta. Ponemos las pilas, se da línea y lo disfruta. Traemos el jugo, la buena fruta. Siéntelo, mami, ese OCKR. Moviendo nuca y cadera como DVD. Fuego, nena, el puro fuego. Pruébalo y ya me dices luego qué pedo. Tu culo en mi phone, un culo que me busca porque le meto cabrón de mi pantalón. Ya se bajó solo te estoy buscando pa' tu culo mi vagón. Esa perra sabe que me toma trapillo, siempre en la desmarvea quiere salir. Todo el tiempo drogado yo solo quiero seguir. No entiendes que la fiesta solo vive dentro de mí. Bate, quémate, mueve ese booty que no me mate. Suéltate,